¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una noche más. Es un día precioso que Papá Dios nos ha regalado, un día lleno de ricas bendiciones, de verdad que sí, ¿eh? Es un día bastante agradable, con temperaturas acá en Rhode Island definitivamente lindísimas y riquísimas. Como ya me conocen, mi nombre es Marvin Mayorga, quien les acompaña todos los jueves a esta hora para compartir un consejo de la palabra de Dios. Pertenecemos a la primera iglesia de Dios en Providence. El pastor es Reinaldo Guerra, a quien le damos las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir y dejarnos compartir también estas palabras. De hecho, siempre le comunicamos a él que estamos acá para compartir estas enseñanzas que yo sé que son de gran bendición tanto para mi persona como para ustedes. De antemano también le doy gracias a todos los que comparten el video, a todas aquellas personas que le dan un like. Y si usted quiere ver los anteriores videos, también están ahí almacenaditos para aprender. Están en YouTube. Usted puede buscar Marvin de Mayorga y de esa forma pues usted puede acceder a ellos y aprender de ellos y compártalos si es a su voluntad. Hoy quiero compartir un tema muy interesante, de hecho un tema bastante, diría yo, fuerte, porque es un tema que nos enfoca a nosotros como padres, especialmente a los papás, pero también aquí incluye a la mamá, porque tanto mamá y papá son los fundamentales en una familia, en un hogar, en un matrimonio y especialmente en las cosas de Dios. Y le puse como tema: por nada permitas que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Por nada permitas que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Si la presencia de Dios se va de nuestras vidas, peligramos no solamente nosotros como padres, sino también nuestros hijos. Así que es muy importante que nosotros peleemos, luchemos para que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas. Bien lo decía el salmista cuando fue confrontado por Natán: quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que con la ayuda de Dios veremos algunos personajes de la Biblia que serán como espejo para que nosotros no repitamos las mismas historias que ellos hicieron. Y ese es el lema principal de este estudio: mirar a estas personas como ejemplos para que nosotros no repitamos lo mismo. Y eso es lo que Dios nos quiere a enseñar el día de hoy. La intención de este estudio es que usted y yo veamos a estas personas, como ya lo dije, como ejemplos, unos para poder usarlos para nuestras vidas y los otros para no hacerlo. Vamos a empezar con el número uno. Punto número uno, quiero arrancar con esto, es: prestemos atención a lo que hacen nuestros hijos. Prestemos atención a lo que están haciendo nuestros hijos. Y esto es muy importante porque estamos viviendo en una época donde, no sé si usted se recuerda cómo empezaron lo de las redes sociales: MySpace, mi espacio, mi espacio. Hay algunos padres que no pueden entrar al cuarto de sus hijos porque es su espacio. Y aunque el muchacho tenga 14, 12, 10 añitos, es su cuarto, es su privacidad. Y esto es lo peligroso cuando usted dice my space, your space, mi espacio, tu espacio. Y hoy veremos algo muy importante. Los hijos de Eli tenían que continuar el sacerdocio, o sea, el sacerdocio del pueblo de Israel. Entonces estos muchachos estaban haciendo cosas que no deberían de haber hecho. Eran los sacerdotes de aquel momento en la casa de Dios. Y esto puede suceder no solamente en la casa tuya, sino puede suceder en la iglesia o puede suceder en la escuela, donde quiera. Y es muy importante que nosotros estemos ojo qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Así que en 1 Samuel capítulo 2 verso 12 dice de la siguiente manera: los hijos de Elí, mire cómo la Biblia lo menciona, los hijos de Elí eran hombres impíos y no temían y no tenían conocimiento de Jehová. Eran jovencitos, bueno, no sé si eran jovencitos, ¿no? Y ya habían crecido, porque más adelante vamos a ver algunos detalles de esto, ¿no? Porque aquí se cree que eran jovencitos, pero ya estos muchachos eran hombres ya, incluso creo que ya casados. En otras palabras,
Los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Y estaban en el templo, oiga, esto es interesante, hacían cosas terribles, no solamente con las ofrendas de Dios, sino que también abusaban de las muchachas o las mujeres que cuidaban los alrededores del santuario. Entonces, me llama mucho la atención porque de aquí puede surgir una palabra. ¿Cómo puede volver una persona tan mala en la casa de Dios? ¿Cómo se puede una persona volver tan impía si está en la casa de Dios? Miren, cuando carecemos de la presencia de Dios, se pierde la autoridad. O sea, papá perdió la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque carecía de la presencia de Dios. Elí carecía de la presencia de Dios. Por lo consiguiente, él perdió la autoridad. No podía ya corregir a los muchachos. Ya habían crecido. Número 2, se pierde el control. Aunque él trata, más adelante lo vamos a ver, de corregir el asunto, era demasiado tarde. Por eso, ojalá que este mensaje llegue justo a tiempo a tu vida. Y yo espero en Dios que así lo sea. Tú que tienes hijos pequeños, que tienes hijos pequeñitos, empieza a observar y empieza a trabajar en ellos. Para que cuando llegue el momento de querer accionar, no sea demasiado tarde y tenga que decir, ni modo, que Dios haga lo que tenga que hacer, como lo dijo Elí. Número 3, se pierde el dominio propio. Ya no hay dominio propio. Ellos hacían lo que querían. ¿Por qué? Porque no había en ellos presencia de Dios. O sea, trabajaban en la casa de Dios, pero en su corazón no había presencia de Dios. En este tiempo estamos viviendo lo mismo. Hay un sinnúmero de muchachos jóvenes, jóvenes entre 20 y 30 años, haciendo lo que quieran, botando cosas, botando estatuas, botando aquí, botando allá, rompiendo cosas. Porque ya no hay respeto a la vida, ya no hay temor, ya no hay miedo. Y si los arrestan, ya no respetan ni a la policía. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto, se ha perdido el dominio propio. Ya la gente no se quiere sujetar a nadie. Entonces todo esto está sucediendo, no es por culpa de esos muchachos. ¿Dónde están los padres de todos estos muchachos? ¿Qué están haciendo? ¿No cree usted que es momento de reaccionar y de pensar? Es momento de decir, analizar qué es lo que está pasando, qué realmente está pasando. Número 4, se pierde el respeto por lo sagrado. Se pierde el respeto por lo sagrado. Estos muchachos estaban haciendo cosas terribles en la casa de Dios. O sea, ya no respetaban la casa de Dios. O sea, está bien que lo hagan allá afuera los impíos y otra gente, pero en la casa de Dios se perdió el respeto. Hoy en este tiempo que estamos viviendo en China y en otros países del Medio Oriente para allá arriba, le meten fuego a las iglesias como nada. Agarran a los cristianos y los torturan y hacen con ellos lo que... Porque ya no hay respeto. Ya no hay respeto por un sumo sacerdote, ya no hay respeto por nada. Ya no hay respeto por una persona que dice que se llama cristiana. Ya no, ¿qué me importa a mí? ¿Quién seas tú? Eso es lo que está pasando en este momento. Por lo consiguiente, ¿sabe lo que pasa? Por la falta de búsqueda de Dios. La falta de búsqueda de Dios nos puede meter en problemas. La pregunta es, que muchos quizás se hacen, o algunos nos hacemos, pero este muchacho es de la iglesia. No escuchaba eso usted. Pero ese muchacho creció en la iglesia. Pero ese muchacho creció en la iglesia. Y mírenlo cómo anda. No importa si creciste en la iglesia. No importa si estudiaste en un instituto cristiano, católico, con principios, lo que sea. Lo que importa es lo que te enseñan en casa. Eso es lo que valora. Eso es lo más importante. Fíjese que me llama algo la atención del hijo pródigo. El hijo pródigo toma una iniciativa errónea, se va de la casa, se va, pide la herencia antes de tiempo. Pero algo que él hace, y es bueno, es que él recapacita. Él nunca roba aunque tuvo necesidad. Aunque tuvo la oportunidad de tomar lo que no era de él, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo principios que le enseñaron en casa. Y él volvió en sí y volvió a casa. No volvió a la casa del tío, no volvió a la casa del vecino, volvió a su propia casa.
¿Por qué? Porque tenía principios y esto es bien importante. Amén. Ahora, ¿a quién culpamos? Sí, porque hay veces que hay que culpar a alguien, ¿no? Y eso es el ser humano. El ser humano siempre anda buscando a quién culpar. Siempre que sucede una cosa así, buscamos un culpable. Algunos culpan hasta el mismo Dios. Dios, tú eres el culpable, que este muchacho sea desobediente. Pero en realidad no es culpa ni de Dios, ni culpa del sistema educativo. Sí, porque hay gente en este tiempo culpan a las escuelas, culpan a las ciudades, culpan a todo el mundo. Pero realmente, ¿sabe quién es el culpable acá? El padre. ¿Qué estaba haciendo papá? Papá tenía que hacer cosas importantes, que era velar por, no solamente por las cosas de Dios, sino por sus hijos. ¿Qué es? Como punto número 2, ¿qué es en realidad lo que está pasando? Es una pregunta. ¿Qué es en realidad lo que está pasando? Y yo quiero que hoy usted analice esto. Analicemos juntos este estudio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se dice del padre de estos muchachos? Mire, Elí era un sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote. O sea, en otras palabras, era la persona que trabajaba para Dios, que tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia de Dios. O sea, no era cualquier persona. Estamos hablando de una persona que constantemente tenía que estar entrando a la presencia de Dios, pero no. ¿Sabe lo que pasó acá? Aquí pasa algo, que cuando nosotros llegamos ya a tomar las cosas de Dios como un sistema, bueno, como un club social. Hay mucha gente que ve la iglesia como un club social. El domingo van bien bonitos, van a la iglesia. Eso es hablando del pueblo. Pero los que están adentro, los sacerdotes que tienen que hacer el trabajo que les corresponde hacer, ya se saben de memoria todo. Se saben de memoria todo, que ya lo hacen porque se lo saben y no porque es un devocional para Dios. Entonces, esto sucede incluso en todas las áreas, sea en cualquier área eclesiástica. Y valga aclarar, no todos, ¿ok? No me malinterprete. No estoy generalizando, estoy diciendo algunos. Algunos, mire, dicen esto, por ejemplo, voy a usar unos ejemplos. Dice, en medio del sermón, mi alma alaba a Jehová. Ya lo tienen como una muletilla y no es porque realmente están alabando a Dios. Otros dicen, gloria a Dios, aleluya, cuando están predicando. Ay, siento a Dios. Ya lo están diciendo porque es una costumbre en sus sermones. Repito, no todos. Algunos sienten la presencia de Dios y yo lo he sentido. Y uno siente esos toquecitos de Dios y uno dice, ay, siento la presencia de Dios. Pero algunos ya lo tienen como costumbre. Y esto pasa cuando ya se hace costumbre, se pierde la presencia de Dios. Hay gente que se memoriza en la Biblia y usted los agarra por ahí para abajo y son una Biblia andando. Pero la viven, ya no hay presencia de Dios. No lo hay. Y esto llega a suceder cuando nosotros vemos las cosas de Dios como una costumbre. Otra vez para la iglesia, como costumbre. Nos levantamos el domingo, vamos a la iglesia, pero de lunes a viernes seguimos en la misma historia. Repitiendo los mismos errores, diciendo malas palabras, tomando cosas que no debemos de tomar, celebrando los cumpleaños como lo celebran todo el mundo, con cerveza, con vino, con guaro y todo. Es normal. Entonces, ¿cuál presencia de Dios se va a mover en nuestras vidas? ¿Con qué carácter usted le va a decir a sus hijos no lo hagas cuando usted lo está haciendo? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar hoy. Queremos que nuestros hijos sean hijos intachables, hijos que sean personas de bien. Pues mirémonos nosotros. Decía un señor el otro día, no le digas a tu hijo lo que tiene que hacer, enséñale con tus acciones. Y esto es lo más interesante. En Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a ir brincándonos algunos versículos. Si usted quiere leer todo el capítulo 2 de Primera de Samuel, lo puede hacer. Bueno, le recomiendo el libro completo. Pero en el versículo 22, miren lo que dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hay veces que decimos nosotros, yo no lo sabía. No, él lo sabía. Pero algo que me llama la atención acá es que dice que el escritor sagrado dice que Elí
era muy viejo. Y la palabra viejo significa o representa cansancio o desgaste físico. Ya una persona vieja, quizá usted ha escuchado este dicho, ¿no? Cuando estamos a veces jugando fútbol con los muchachos o haciendo un deporte, hay personas que dicen, no hombre, yo ya estoy viejo para esto, yo ya estoy viejo para esto. Quiere decir que ya no hay anhelo de buscar la presencia de Dios. No, yo ya cuidé niños muchos años, dicen algunas hermanas. Ahora que la hagan los nuevas, ya llegó el cansancio. No, esto no es de un tiempo y luego retirarme. Hay personas que dicen, oye, hay que cuidar el orden. No, yo ya lo hice por muchos años. Que lo haga fulano de tal. Y tus hijos están viendo eso. No hay compromiso. No hay entrega. No hay dedicación a la palabra de Dios. Por lo consiguiente, vienen consecuencias. Si nosotros agarramos las cosas de Dios como una rutina, no leemos la Biblia, no oramos, no hacemos las cosas que Dios nos manda, visitar a los pobres, ayudar al huérfano, ayudar al necesitado. No, eso que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga otra persona. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Queremos que nuestra descendencia camine con la frente en alto hacia la presencia de Dios. Aunque estemos viejos, tenemos que hacerlo. Tenemos que dar un paso más, uno a la vez, uno a la vez. Mire, en la Nueva Traducción Viviente dice, Elí estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, dice, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Ah, Elí sabía. ¿Usted cree que él no los miraba? Bueno, ya estaba viejito, dice que se quedó ciego, pero en un tiempo los vio. Si estaba viejo, quiere decir que sus hijos eran mayores. Sí, porque si estaba viejito, ahí dice la Biblia, es porque sus hijos estaban entre 30, 35, 40 años. Me imagino yo, ya eran casados quizá. Pero ellos seguían con su vagabundería, como en algunos lugares todavía se hace. Hay personas que van a la iglesia el domingo, pero el sábado están en una discoteca bailando y haciendo de qué sé yo. Porque lo ven normal. Ya el ir a la iglesia es algo normal. Vamos a la iglesia porque hay que ir, hay que cumplir protocolo. Pero realmente, ¿a qué se va la iglesia? Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser diferentes. No podemos andar con niñerías. No podemos andar ay, que no nos pegue el sol. Tenemos que ser personas que tenemos los pies sobre la tierra. ¿Cuántas cosas se están viendo hoy en día de jóvenes? Pero cuando les pasa un problema, resulta que todo el mundo dice, ah, era un buen muchacho, era un buen muchacho, era un buen muchacho. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿En qué estaba metido? Porque una cosa es que usted esté en una reunión y una bala perdida venga, ¡pum!, cayó en su cabeza. Bueno, ni modo. Pero si usted lo agarraron en una discoteca o robando o haciendo una cosa en algún lugar y después resulta que no, era buen muchacho. Entonces, ¿por qué nuestros hijos están yéndose a la perdición? ¿Por qué muchos jóvenes está pasando? ¿Es por culpa de ellos? No. ¿Es culpa del sistema? No. ¿Es culpa de ellos? No. Es culpa de papá y mamá. ¿Dónde está papá y mamá? Hace unas semanas aquí había más de 1000 jóvenes metidos en el downtown de Providence, rompiendo cosas. ¿Dónde estaban los papás de todos esos muchachos? Dígame usted, después los atrapan. Era buen muchacho. No, el muchacho era buen muchacho. Bueno, punto número 3. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es hoy que hay que arreglar las cosas, no mañana. Hay gente que dice, no, mañana lo arreglo. No, es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana va a ser too late. Mira lo que dice 1 Samuel en el mismo capítulo 2, en el verso 23 y 24. Elí les dijo, oiga bien, Elí les dijo, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Verso 24, basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. No, ahí había que decir no, no más. O sea, sí a veces estamos nosotros incluso en la congregación.
Escuchamos que el músico anda haciendo cosas malas, pero no, es el único que sabe tocar la guitarra, el único que sabe tocar el piano. Entonces no se lo decimos al pastor porque es el hijo del líder, y si es el hijo del líder, Dios me guarde que ahí no se va a armar un lío. Entonces, eso es lo que sucedía aquí. Muchachos, pórtense bien, hombre. Acuérdense, estamos en la casa de Dios. Sí, en la casa de Dios. Entonces, cuando viene la consecuencia, viene el problema duro. Mire, una cosa decimos nosotros, delante de Dios tenemos que hacer las cosas, y si, bueno, delante de Dios porque Dios está en todos lados, ¿no? En todos lados tenemos que hacer las cosas como se deben de hacer. Lo blanco es blanco, lo negro es negro y lo rojo es rojo. Bottom line. No podemos llamarle rojo al blanco y al blanco rojo. Y eso es lo que quiere suceder en este tiempo. Elí les dice, ya la gente me ha comentado lo malo que ustedes hacen. Todo Israel ya lo sabe. Pero hasta ahí llegó todo. Mire, el punto número 4. No hay que ignorar las advertencias. Las advertencias no hay que ignorarlas. Cuando Elí les dice esto, los muchachos o los hijos lo ignoran completamente. Usted lo puede leer en el verso 25, en la parte B del versículo. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuando el pecado ya entró en ti y la presencia se aparta de ti, lo que te viene es juicio. Mire, por eso es que cuando nosotros estudiamos la vida del faraón, dice que el faraón le decía al pueblo de Israel, o mejor dicho a Moisés, ¿no? Ok, se van. Y Dios le endurecía el corazón. ¿Por qué? Porque ya estaba previsto que Dios iba a mover su mano poderosa en el pueblo de Egipto. Aquí ya se había dicho, ya Dios estaba cansado de lo que estaba pasando. Y ojalá que Dios no se canse de nosotros. Porque somos unos aquí y aquí somos otros. Nuestros hijos los llevamos a la iglesia a la fuerza. Sí. ¿Por qué? Ahora que son grandes. Pero cuando eran pequeños no los llevábamos porque hacían ruido, hacían bulla. Mire, número 5. No esperemos que la advertencia se convierta en realidad. No esperemos que la advertencia se convierta en realidad. En el verso 27 del mismo capítulo dice, Dios envió a un profeta de verdad. No de estos profetas que andan, que aumentan en este tiempo, ¿no? A un profeta de verdad, para que le dijera este mensaje a Elí. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus, ponga atención, de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las vestiduras o las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. La advertencia llega y se va a cumplir. Tanto tiempo que ha pasado y no hemos recapacitado. Seguimos viendo, el muchacho llega con una bicicleta, llega con un teléfono nuevo y no le preguntamos de dónde lo sacó. Si usted sabe que no está trabajando, si usted sabe que el muchacho no tiene dinero, tenemos que poner manos a la obra. El muchacho está raro, hay que hacer algo, hay que movernos. A las 10 de la noche se apaga el internet, Dios guarde si se apaga. Grita al cielo y pelean, patalean. No, se apaga porque se apaga. That's it. Mire, número 6. El no dar importancia a las cosas sagradas de Dios trae duras consecuencias. En el verso 29 dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que nadie, a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí, le dice Dios a través del profeta. Muchas veces, y esto es interesante, fíjese que muchas veces los hijos están primero que Dios. Y aquí hay que tener un cuidado, ¿no? Porque hay gente que dice, no, hermano Marvin, ¿cómo va a ser? Mire, cuando su muchacho usted le dice, vamos a ir a la iglesia, y él le dice, no, papi, vamos al parque.
Y usted dice, pobrecito, no lo he llevado. A la iglesia se va 1 hora o 2 horas, pongámosle. Tiene todo el resto del día para llevarlo al parque. Pero nosotros decidimos ir al parque, darle al niño ese deseo de llevarlo al parque. No estoy en contra de llevarlo al parque. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El problema es cuando nosotros le damos la prioridad al niño antes que a Dios. Y el detalle y la consecuencia será cuando ese muchacho sea grande. Porque cuando ese muchacho sea grande y esté metido en problemas, lo queremos llevar a la iglesia a la fuerza. O estamos pidiéndole a Dios que Dios mande ángeles para que lo cubran. Cuando tuvimos tanto tiempo para educarlo y enseñarle las cosas correctas de parte de Dios. Ahora que el muchacho creció, que está metido en revolú, queremos que Dios lo guarde y estamos clamando a Dios. Y no estoy en contra de la oración. Perfecto, si usted es una mujer de oración, un padre de oración, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante es, mientras sea tiempo, hagamos lo que está a nuestro alcance. Enseñemos, eduquemos a nuestros hijos en los caminos de Dios, para que cuando lleguen estos momentos y no se aparezca un profeta en tu casa y te diga, ¿sabes qué? Ciertamente tus hijos morirán. Mire lo que dice. Y esto me llama la atención porque ¿cuántas veces queremos ir a la iglesia y los muchachos no quieren ir? Entonces, en Primera de Samuel, ahí mismo, en el verso 34, dice, y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus 2 hijos, Ofni y Fineas, mueran el mismo día. Eso le dice el profeta. Entonces, si usted sigue leyendo más adelante, ya llega Samuelito empieza a crecer, el niño, de hecho ya ahí el niñito estaba por ahí, el niñito empieza a crecer y el niño tiene los sueños, usted se acuerda, ¿no? Que Dios le habla y Elí le dice, oye, dímelo, pero no me ocultes nada. Y el niño le da la sentencia de muerte. ¿Y sabe lo que resulta? Elí dice que Dios haga lo que tenga que hacer. No se arrepintió. No, hombre, yo clamo, pataleo y hago de todo. Él dice, no, que haga la voluntad de Dios. Que sea, porque Dios le dice, te cortaré tu reino, nadie más de tu linaje va a seguir siendo sacerdote. Nadie más. ¿Por qué? Porque él vio la desobediencia de sus hijos en la casa de Dios y él se hizo el desentendido. Él no quiso seguir haciendo las cosas como deberían de hacer. ¿Quiere saber usted si murieron? Léase el capítulo 4 de Primera de Samuel. Ahí está la historia. 3 cosas hizo Elí. Por no dar importancia a las cosas de Dios, se echó a perder él y su familia. Por no corregir a tiempo a sus hijos, murieron. Por ponerlos antes que a Dios, murieron. Ahora, para cerrar, yo quiero usar otro personaje que es digno de imitar. Un personaje que me llama mucho la atención. Ya vimos a un hombre incapaz de educar a sus hijos, incluso estando en la casa de Dios, incluso siendo el sumo sacerdote, siendo la persona que estaba encargada de trabajar para Dios, la persona que estaba obligada prácticamente a llevar al pueblo a la presencia de Dios. No tenía presencia, no tenía visión, se quedó ciego. ¿Por qué? Porque se descuidó. Y el descuido trae problemas. Tú que me estás escuchando, ojalá que no te descuides. No te descuides de las cosas de Dios, porque te puedes perder incluso dentro del templo. Hay una parábola que Jesús usa, la de la moneda perdida, que se pierde dentro de la casa. Entonces hay monedas, o hay personas que se pierden dentro de la casa de Dios. Pero vamos a ver otro personaje. Y este personaje está en Génesis capítulo 6. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, oiga bien, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Mire, a diferencia de Elí y Noé, dice la Biblia, usted lo puede leer en el capítulo 6 de Génesis todo, que la gente se había corrompido de tal manera que Dios dice que dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero en medio de una generación perversa, había un hombre como Noé. Había un hombre temeroso de Dios. Había un hombre justo. Había un hombre intachable. Había un hombre que enseñaba y corregía a sus hijos. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver. Noé siempre obedeció a Dios. No había nadie más bueno ni honrado que él en la tierra. Todos eran perversos.
Pero en medio de la perversidad, en medio del revolú que había un hombre temeroso de Dios. A diferencia del otro, que estaba en la casa de Dios, pero no había temor de Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? No importa dónde estés, no importa dónde estés creciendo, lo que importa es cómo está tu relación con Dios. No, en la iglesia entra uno, hay gente que entra a la iglesia y no le da la espalda al altar porque es pecado, pero tu corazón está lejísimo de Dios. Entonces es muy importante, mire, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra de aquel tiempo. Número uno, Noé también tenía hijos, al igual que Elí. También tenía hijos. Noé era una persona normal, pero con el temor de Dios. Noé, él también tenía una familia, pero les enseñó que a Dios había que respetarlo y obedecerlo. En nuestro tiempo hay personas como Noé, sí los hay, yo los conozco. Hay personas como Noé, que papá, mamá y sus hijos son temerosos de Dios. Pero también conozco personas como Elí. Hay personas como Elí también en nuestro tiempo, que están ahí impecables con saco y corbata, intachables, pero nadie los puede tocar. Y sus hijos andan haciendo de todo, pero no los pueden tocar ni hablar de ellos porque te condenas. Los hay en este tiempo. Por eso no se sorprenda cuando alguien o escuche algún comentario negativo. Los hay. Pero ojalá nosotros, los que me están al alcance de este audio, que seamos como la generación o como los hijos de Noé, o como Noé. Como Noé, vamos a usar como Noé. ¿Por qué? Mire, Dios le da una orden a Noé y Noé la cumple al pie de la letra. Todo, usted lo puede leer. Por eso le es contado como el padre de la fe. Elí no aparece en Hebreos 11. Noé aparece en Hebreos 11. En el verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, oiga bien, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando luchamos para agradar a Dios, Él nos recompensa, y no solo a nosotros, sino también a nuestra familia. A diferencia de Elí y Noé, Elí muere el mismo día que mueren sus hijos. Noé se salva el mismo día que salva a sus hijos. Vea las dos comparaciones. ¿Con cuál te identificas? Ojalá que sea con la de Noé. Porque si nos identificamos con Elí, estamos mal. Estamos mal. En Génesis 6:18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Se da cuenta? Noé salva a su familia. Elí la pierde, y la pierde en la casa de Dios. Ojalá que esta reflexión nos ayude a cambiar y a ver las cosas de un panorama más abierto. No importa si estás en la iglesia, no importa dónde estés. Si estás en la iglesia, bueno, estás en el lugar correcto. Empieza a reflexionar y empieza a verte tú mismo. Y empieza a cambiar. Y si estás fuera de la iglesia, te invito a que te acerques a la iglesia. Es mejor estar en la iglesia con un montón de personas que están arrepentidas, que son hipócritas, pero que están arrepentidas, que estar afuera con un montón de hipócritas que no piensan arrepentirse. Sí, porque hay gente que dice, yo a la iglesia no voy porque está llena de hipócritas, pero es mejor estar con hipócritas que se han arrepentido o que se están arrepintiendo que estar con hipócritas que no piensan arrepentirse. Sí, es mejor. Mire, cierro con 3 cosas que hicieron cada uno de ellos. Elí no le dio importancia a las cosas de Dios. Elí no corrigió a tiempo a sus hijos y se le echaron a perder. Elí puso a sus hijos primeramente que a Dios. Veamos a Noé. Noé, varón justo, un hombre intachable, un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Número 2,
Noé era perfecto en sus generaciones. Era un hombre que fue pesado en balanza y salió con el dedo hacia arriba. Salió bueno. Salió como Dios quería. O sea, Dios hace las cosas con Noé. ¿Sabe por qué? Porque Noé era un hombre que se apartó para Dios. Número 3. Noé caminó con Dios. No se dice eso de Lee. Noé caminó con Dios. Ojalá que diga Papá Dios un día. Y Marvin caminó con Dios. Y el que me esté viendo caminó con Dios. Yo quiero agradecer plenamente a todas las personas que de una u otra manera se han conectado conmigo o a este canal. Que Dios les bendiga. Compartan este video y reflexionemos. Porque la Biblia para eso es. Y este mensaje para eso es. Para que analicemos qué es lo que estamos haciendo. Se está convirtiendo en una costumbre en la iglesia. Mire que hay gente que te tienen 2 horas. 2 horas te tienen ahí en Facebook, en cualquier lado. Y cuando tú analizas te están diciendo, paz viene para tu casa. Esto viene para tu casa. Esto viene para tu casa. Pero si tú no cambias y no pones las cosas en orden, no va a llegar eso. La Biblia no dice que la paz va a llegar a tu casa. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. No dice que la paz va a llegar a tu casa. No lo dice. Entonces, nosotros tenemos que analizar a quién estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Así que es muy importante que nosotros analicemos, pensemos y accionemos. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Vamos a orar, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Yo declaro sobre tu vida que tú hoy vas a cambiar y vas a ser alguien diferente. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de compartir este consejo de la palabra con toda esta gente linda, Señor, que están viendo en este momento y los que van a ver este video más adelante. Señor, bendice sus vidas. Te pido, Señor, que tú los ayudes y te glorifiques en ellos. Padre, mira si hay alguna persona que no te reconoce, que hoy pueda hacer una oración, una decisión, Señor, de aceptarte como Señor y Salvador de su vida. Si estás viendo y es tu primera vez, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Sé que moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste y que hoy estás a la diestra del Padre abogando por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Entra en mi corazón y ayúdame a cambiar. Si hiciste esta oración, tú eres parte de la familia de Dios. Ve a una iglesia donde se te predique la verdad del Evangelio y permanece allí y lee la palabra de Dios y habla con Dios así como hablas conmigo o con cualquier persona. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy Marvin Mayorga, deseándote que la paz de Dios llegue a tu casa o la busques o como sea y sea de gran bendición para ti. Bye bye.